Un cordial saludo, les damos la bienvenida a la sesión de trabajo situado que hemos titulado Las voces de mi cultura. Esta sesión de trabajo situado hace parte de la ruta del programa Todos Aprender para el ciclo 2. Nuestra propuesta la hemos realizado junto con Luz Elena Rodríguez y quien les habla, Amalia Franco. Esta sesión de trabajo situado se encuentra estructurada de la siguiente manera. En un primer momento presentaremos las generalidades y objetivos, posteriormente daremos un espacio para la exploración, seguido trabajaremos la estructuración, continuaremos con la práctica y por último abordaremos la transferencia y el cierre. Es importante aclarar que esta sesión de trabajo situado hace parte de la macrorruta que ha definido el equipo de lenguaje denominada Pequeños Narradores, Grandes Territorios. Nuestra sesión, Las voces de mi cultura, se vincula a esta ruta a partir de la selección de una estrategia basada en la propuesta de la cartografía literaria. El objetivo que orienta la sesión de trabajo situado tiene que ver con la identificación de diversas manifestaciones culturales y literarias que circulan en los contextos de los estudiantes y que resultan, tanto para ellos como para sus comunidades, importantes en la construcción y fortalecimiento de su identidad histórica. En cuanto a los objetivos específicos, encontramos aplicar la práctica literaria como una aproximación y valoración de los textos en reconocimiento de la experiencia y subjetividad del lector. Y tenemos también proponer elementos conceptuales y recursos diversos que les permitan a los estudiantes escribir o producir cartografías. De la misma manera, esperamos que al finalizar esta sesión, los participantes puedan, entre otras cosas, reconocer en textos orales los elementos compositivos del lenguaje literario, producir textos multimodales que les permita comunicar sus procesos de interpretación y comprensión textual de los textos literarios, así como asociar los textos que circulan en la cultura y en el espacio local con las condiciones de enunciación y las intenciones estéticas que los conforman. Una vez tenemos este marco de referencia que ubica nuestra sesión de lenguaje, podemos entrar en materia. Para la etapa de exploración, hemos construido un momento en el que se invita a los participantes a hacer uso de sus habilidades de escucha para, a través de un recurso sonoro, realizar un hallazgo de los referentes, ideas, expresiones, temas o cualquier otro indicio que le permita reconocer el origen y el propósito del texto escuchado. Una vez los participantes escuchan el texto denominado el canaguaro, se les pide que realicen una serie de preguntas, que le hagan preguntas al texto y que de sus respuestas consignen todos los resultados en un esquema libre. Es importante permitirle aquí a los participantes explorar desde sus conocimientos previos qué relaciones se encuentran entre el texto, el canaguaro y otros textos o imágenes. Finalizado este momento de exploración, continuamos con el cuarto momento de nuestra sesión de trabajo situado, la cual alude a la estructuración y abrimos con una cita de Robert Taylor. Esta cita nos contextualiza sobre la relación entre los mapas, la creación literaria y el papel de los lectores para navegar en estas cartografías. Como siempre, todas nuestras sesiones de trabajo situado se asocian a los estándares, para nuestro caso, a los factores de literatura y medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. Adentrándonos ya en el tema de la cartografía, podemos reconocer que la cartografía es el arte de trazar mapas geográficos y es a la vez la ciencia que estudia dichos mapas. No obstante, cuando asociamos la cartografía a la interpretación literaria, se entiende como esa posibilidad para identificar y exponer todos aquellos elementos inmersos en la construcción de un texto literario. Por ejemplo, su origen, tanto histórico como geográfico. ¿Quién los creó? ¿Quiénes son sus lectores? ¿Qué impacto tiene en un contexto específico de producción? Y en general, los aspectos ideológicos y estéticos que se suscriben a su producción.
Por otro lado, la elaboración de mapas nos permite visualizar rápidamente las conexiones que suceden con la cultura y la historia que surge al leer un texto literario. También es una práctica que nos alienta a explorar nuevas formas de representación, ya sea mediante dibujos, imágenes, viñetas, esquemas o iconos. Hemos seleccionado 6 conceptos clave asociados a la cartografía literaria y al proceso de comprensión del texto literario. El primero se denomina contexto. El contexto se refiere a las circunstancias que rodean al sujeto e influyen en la significación y el proceso de interpretación. El segundo concepto se denomina horizonte de interpretación. Aquí, de acuerdo con Gadamer, se reconoce como una concepción ceñida por la tradición del sujeto y otorga una visión del mundo que luego será representada en textos, como los relatos históricos. Así, la comprensión del sujeto se suscribe a su horizonte de interpretación, el cual no es cerrado y se puede fusionar con otros horizontes que posibilitan la aperturidad de la historia. El tercer concepto clave es la geocrítica. Es un abordaje de la literatura que parte del material geográfico, real, imaginado y representado por un lenguaje. La vocación de la crítica es interpretar las manifestaciones de esta imaginación espacial en la intersección entre geografía y literatura. El quinto concepto es el cronotopo. El cronotopo se entiende como la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura. Finalmente, el sexto concepto es el lugar de la enunciación, el cual se construye a partir de los legados culturales, puesto que esta categoría nos permite evaluar el discurso, pero también el territorio y las raíces de donde emerge un texto. Estos 6 conceptos clave se manifiestan a la hora de hacer cartografía literaria, puesto que el lector se enfrenta a un mundo que es el texto literario e intenta conectarlo con las condiciones de producción, con las condiciones de enunciación y, por supuesto, por los efectos y relaciones que éste genera. Ahora, es muy posible que se estén preguntando cómo podemos hacer cartografía literaria. Lo hemos descrito en 4 sencillos pasos. El primero de ellos consiste en definir el tipo de mapa que vamos a realizar. Aquí los invitamos a que se apoyen en la geografía y busquen mapas vinculados al lugar de origen del texto seleccionado. El paso 2 invita a formular preguntas al texto que les permitan obtener la información suficiente para construir una cartografía literaria. Las respuestas obtenidas permitirán construir un mapa. Y es importante siempre vincular aquí los saberes propios, los aprendizajes y la interpretación que hace cada lector del texto. Finalmente, el paso 4 invita a registrar en el mapa todo aquello que se obtiene del trabajo de investigación e interpretación. En las 3 diapositivas siguientes mostramos algunos ejemplos de cómo la cartografía literaria puede llevarnos a reconocer el universo del texto literario. No solo un texto en particular, sino textos asociados a un autor, a un espacio geográfico, como vemos en el segundo ejemplo, una ruta literaria, sino también textos que pueden conectarse por sus temáticas, por sus personajes, a espacios geográficos. Más interesante aún, hay algunos mapas que nos recrean universos ficcionales creados por sus autores. Al final podrán encontrar un ejemplo que hemos realizado con el Canaguaro. ¿Recuerdan el ejercicio inicial de la exploración? Aquí podemos ver una representación que hace un lector cualquiera. Es importante recordar que esto es tan solo una representación de una lectura, ya que el universo de la cartografía literaria es amplio, como las posibilidades de interpretación y las formas de integrarlo al aula también son múltiples y dependen del texto y la riqueza de su composición. A continuación, mi compañera Luz Helena Rodríguez nos dará a conocer las 3 últimas partes de esta sesión de trabajo situado. Gracias, Amalia, por las explicaciones anteriores que nos ayudan a situarnos en esta propuesta de cartografía literaria y en sus conceptos fundamentales.
Vamos entonces a dar cuenta ahora de la parte práctica y lo vamos a hacer iniciando con una cita que nos inspira mucho y que tiene que ver con el texto que seleccionamos para esta parte final de la sesión de trabajo situado, y es una cita de Gaston Bachelard, filósofo que trabaja el concepto de espacio poético. La cita dice: todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa. Veremos cómo la imaginación trabaja en ese sentido cuando el ser ha encontrado su mejor albergue. Veremos a la imaginación construir muros, con sombras impalpables, confortarse con ilusiones de protección o, a la inversa, temblar tras unos gruesos muros y dudar de las más sólidas atalayas. En resumen, en la más interminable de las dialécticas, el ser amparado sensibiliza los límites de su albergue. Vive la casa en su realidad y en su virtualidad, con el pensamiento y los sueños. Esta cita, al reflexionar sobre el peso de los espacios como lugares definitivos en la construcción de la subjetividad, es importante, pues se relaciona con otros conceptos como la casa onírica, que es esa casa soñada, la casa de la infancia. Así pues, se entiende por casa los lugares que habitamos y que nos habitan, y que en muchos sentidos definen buena parte de nuestra memoria personal y colectiva. Recordemos que esta STS hace parte de la ruta definida por lenguaje, llamada pequeños narradores, grandes territorios, y por ello es muy relevante. En efecto, esta cita de Bachelard, como marco para un primer acercamiento al texto, se utiliza como una manera de activar percepciones frente al mismo, y orientemos las primeras preguntas que, como cartógrafos literarios, haríamos al texto, que lleva por título Ausencia sentimental. La idea es convocar asociaciones, experiencias, intuiciones con respecto a ese título de este vallenato. Empezamos a acercarnos a él de una forma única y personal, y esto es un aspecto muy importante que permite la metodología de la cartografía. Toda la subjetividad del lector y su enciclopedia torna un papel muy activo en la interpretación del enunciado. El acercamiento propuesto realizará una lectura en filigrana, que es un concepto muy interesante porque evoca la labor de detalle, cuidado, morosidad, dedicación y preciosismo de esta labor artesanal. Imitando al artesano, aquí el lector se percibe como aquel que teje y desteje los hilos discursivos, retóricos y culturales con los cuales un autor configura su propuesta estética y literaria. Se iniciará entonces esta lectura en filigrana con la interpretación del título. Se puede jugar un poco con la sintaxis, ¿cierto? Sentimental ausencia, ausencia sentimental, ¿tendrían el mismo sentido? ¿Por qué se habrá escogido precisamente ese sustantivo y ese adjetivo? Bien, después vamos a proceder a leer verso por verso y analizar cómo se configura aquí unos elementos que siempre han sido importantes para los acercamientos literarios, pero que lo vamos a hacer desde el punto de vista de nuestra subjetividad, nuestra experiencia y ante todo esa negociación de sentido que es la enunciación en la tríada repetida en nuestros lineamientos y estándares que se fundamentan en la teoría de la enunciación, la tríada enunciador, enunciado y enunciatario. Recordemos que el primero queda configurado en el enunciado como responsable de lo que se dice. En este caso, por ser literatura, nuestro enunciado es el mismo narrador. El enunciado es el texto como tal, con sus hilos discursivos, con los que está construido, y el enunciatario, aquel al que se dirige el enunciado y que también deja huellas en el texto. ¿Cuáles son esos hilos discursivos que están en el texto? Pues lo son el espacio, el tiempo, el narrador enunciador, el lenguaje, la intertextualidad e intratextualidad y los personajes. El cartógrafo identificará estos elementos a partir de huellas concretas que el texto mismo le proporciona, pero a diferencia de acercamientos clásicos, a estos elementos se llega con la lectura en filigrana, preguntándose por las funciones de los mismos y privilegiando el diálogo que tenga el lector con el texto.
Así las cosas, leamos el inicio de la lírica y vamos desglosando y pensando en la función. Importante tener en cuenta que toda vez que es un acercamiento que generará una cartografía, las pistas sobre el espacio y el tiempo son definitivas. Es decir, la reconstrucción del cronotopo que se explicó en la parte de estructuración de esta STS, en el sentido de Bakhtin, que la entiende como la imbricación completa entre el tiempo y el espacio de una obra, aquí es definitiva, ya que un autor no selecciona sin razón el tiempo y el espacio en que transcurre su obra. Esos son muy pensados y es por esto que tienen tanta importancia más en este enfoque. Bien, empecemos con este inicio. Ya comienza el festival, vinieron a invitarme. Ya se van los provincianos que estudian conmigo. Ayer tarde que volvieron preferí negarme, para no tener que contarle a nadie mis motivos. Yo que me muero por ir y es mi deber quedarme. Me quedo en la capital por cosas del destino, porque el medio de mis viejos es tan humilde que me dan para venirme y en diciembre regresar. ¿Qué función cumple este inicio? Pues nos ubica en la situación detonante que da como resultado esa ausencia sentimental que expresa el enunciador. Veamos, metodológicamente hemos optado por colocar algunos colores a palabras y expresiones. En la parte inferior de la diapositiva se relaciona color con elemento, aunque no puede ser una única asociación. Así, por ejemplo, resaltamos la palabra festival. Cuando dicen, ya comienza el festival, vinieron a invitarme. Y los que ya conocen el vallenato sabrán que se alude al Festival de la Leyenda Vallenata, que se celebra por el mes de abril en Valledupar. Ya tenemos aquí indicios de un espacio y un tiempo con la identificación de una referencia extratextual. Si el lector no tiene esa información, en principio podría dejar pasar esta pista interpretativa, pero la puede ir reconstruyendo a medida que continúa con el análisis del texto o en una lectura grupal que se haga del mismo y que otros aporten la información. Así que hay que tener una enciclopedia y un conocimiento para identificar a ese festival con F mayúscula, con un festival en particular. Continúa. Ya se van los provincianos que estudian conmigo. Entonces uno podría decir, bueno, aquí hay parte de la construcción de ese narrador, enunciador, porque nos dice que hay unos provincianos que estudian con él, entonces lo ubicamos en un campo. Es estudiante y viene de región. Vamos tomando nota y vamos reconstruyendo a este enunciador, narrador. Bien, ayer tarde que volvieron preferí negarme. El ayer tarde nos va dando claves sobre el tiempo narrado. El manejo del tiempo es bien particular a lo largo de todo el texto, porque el inicio es un pasado reciente, pero luego hacia la mitad de la lírica se pasa a un presente que marca un deseo de estar en ese espacio onírico, añorado, y luego se vuelve a un pasado remoto en la última estrofa, como veremos más adelante. Estos datos nos ayudan a recrear el cronotopo. Cuando el enunciador dice, para no tener que contarle a nadie mis motivos, y este debe ser escrito así, porque así se canta y se habla en el lenguaje coloquial, se abrevia pa por para, poco p. Y aquí empezamos entonces a mirar otros guiños que nos da el texto sobre el uso del lenguaje. Entonces he dicho, es coloquial, es dialectal, en otra marca podríamos encontrar allí el alargamiento final de la vocal, la palabra motivo, para suplantar la S final de plural, propio del dialecto costeño. Y este es un dato no solo lingüístico, sino que hace parte de la reconstrucción de ese enunciador narrador. Yo que me muero por ir, y es mi deber quedarme. Dos pistas importantes para el cartógrafo literario. Ir y quedarme, que actúan como deícticos del lugar. Recordemos que estos deícticos son palabras que asocian el texto con el contexto, pues aquí nos dan una información aclaratoria. Y reglón abajo, en la que se identifican esos espacios. El quedársela aquí es la capital y el ir, el allá, es donde ocurre el festival. Porque el medio de mis viejos, es tan humilde que me dan para venirme y en diciembre regresar.
Nuevamente la referencia al espacio de la añoranza y el espacio de la realidad, de ese presente que está viviendo nuestro enunciador, narrador. A la vez, el verso nos da más información porque su extracción social es humilde, lo dice. Seguimos tomando nota porque la idea es que vamos haciéndolo. De todas estas apreciaciones, con ellas vamos a trabajar nuestra cartografía, con esas asociaciones y con esas interpretaciones. Encerrado temblando, escribí unas letras. Miren aquí, nuestra segunda estrofa. Esto nos ubica en el espacio que está ocupando el narrador en el momento que es el enunciador, está encerrado, lo que ello puede significar, ¿cierto?, de la intimidad. Y un dato de su psicología, pues dice que temblando escribí unas letras que detallan mi tristeza. No solamente nos informa que está muy triste, sino que también tiene mucha sensibilidad y por eso escribe, y lo hace de una manera particular, pues es tal el sentimiento que tiembla al escribir. Que me traigan razones le pedí a venir a mis compañeros. Está subrayado, asociándolo al lenguaje, porque es una construcción muy particular y del dialecto que refleja el texto. Al decir le pedí a venir a mis compañeros, esto equivaldría le pedí a mis compañeros que al volver me trajeran razones, pero se deja la expresión tal como se usa. Cuando los recuerdo, mi novia y los amigos, aquellos otros personajes con quien suelo frecuentar, para no mortificarme ni escuchar la radio, yo me atrevo, que si el mango está en la plaza igual, que si el maestro Escalón asistió, si bajó Toño Salas del plan. Imagínense todas estas referencias. ¿Qué pasó? Y aquí estoy, pero mi alma está allá. Aquí de nuevo la referencia al aquí y al allá, tan importante en el texto, y también varias referencias intertextuales y extratextuales, como la venta de mango en las plazas y las referencias a juglares como Rafael Escalona, Toño Salas, el plan, el plan que es un pueblo. El que nunca ha estado ausente no ha sufrido guayabo. Este guayabo está subrayado porque nos habla del lenguaje, de la polisemia, ¿no? La palabra guayabo en Colombia tiene al menos dos significados. Una es de los efectos del alcohol, de haber ingerido alcohol, pero también, y muy importante dialectalmente, es el sentimiento de nostalgia, de tristeza, tener guayabo de algo. Hay cosas que hasta que no se viven, no se sabe. Creo escuchar en el aire un paseo bien tocado. Deliro esperando que alguien me llame del valle. Miren qué bonito. Retrato al mono fragoso verseando con alguien cuando se añora la tierra de Castro Monsalvo, para saber si este año también fue lo mismo. Si asistieron los guajiros en nombre de mi región, en esas aspiraciones finales. Se invitó al doctor López doña Consuelo, y qué agrupaciones fueron. ¿Qué caseta fue mejor? Aparecen referencias al mono fragoso verseando, quien es otro personaje de la vida real, así como Castro Monsalvo, doctor López y doña Consuelo. Y al nombrar que desea saber si asistieron los guajiros en nombre de mi región, el enunciador nos obsequia otra pista para su reconstrucción. Es guajiro. Aquí hay otro hilo espacial para la cartografía que estamos preparando. Bueno, y ya acercándose al final dice, pero yo vuelvo al valle. Voy a Hurtado y me encuentro con todos. Y voy a Jardín de Exeomo. Quiero a Héctor visitar. Veo mi negra del alma. Se vuelve a hablar en un presente, que más arriba hemos llamado el presente de deseo, de estar allí. Pues no es que esté sucediendo ahora, sino que es la seguridad del enunciador que va a volver al valle. Y entre otros, veo a la negra del alma. Con lo que aparece allí la mención a una enunciataria posible, que en la última estrofa se confirma como tal, creando dos enunciadores, ¿cierto? De este enunciado. Uno universal cuando nos empiezan a contar la historia, pero acá
aparece ella y se construye con el uso de la segunda persona tú en los dos versos finales. Y tú sí, te está hablando a esa negra del alma, cuando te iba a serenatear. Bien, habrían muchos más elementos por los cuales indagar, pero tengamos en cuenta que lo que hemos hecho aquí es hacerle preguntas al texto, que es como indica la metodología de la cartografía literaria. Grosso modo, hemos aplicado la propuesta de Zavala. En la parte inferior de la diapositiva ven toda la referencia en el ensayo Cartografía didáctica para el estudio de los textos narrativos. Hemos formulado preguntas al texto por su título, por su inicio, la relación de este inicio con el desarrollo, la reconstrucción del enunciador, narrador, los personajes mencionados, marcas dialectales, muy importante el espacio y el tiempo, así como las relaciones inter y extratextuales y con qué otros textos nos debemos preguntar o canciones se puede asociar este tema de ausencia sentimental. El lector, con ayuda de todos los apuntes tomados en este ejercicio de lectura en filigrana de los hilos discursivos del texto y teniendo como elemento importante el espacio donde transcurren los hechos, puede proceder ahora sí a crear su cartografía literaria de ausencia sentimental. Estas cartografías se pueden hacer en una hoja de papel periódico. Aquí vemos un ejemplo de unos niños que hacen una o con ayuda de algunas plataformas de libre acceso que nos apoyan a realizar mapas con los referentes que les proponemos. Bueno, en la parte de transferencia vamos a compartir con los docentes unos insumos que les sirvan para que ellos con sus estudiantes desarrollen cartografías literarias. Hemos preparado 5 cápsulas a modo de podcast y los títulos son los siguientes. ¿Qué es cartografía literaria? Cartógrafos y navegantes. Muy interesante, a partir de una metáfora que relaciona a los cartógrafos con los autores y a los navegantes con los lectores, se ayuda muy bien a la comprensión de esta metodología. Pasos para crear una cartografía literaria. El cuarto son recursos en línea para crear mapas. Y el quinto, fuentes para encontrar textos y realizar cartografías literarias, que son muchas fuentes y que como propuesta nos gustaría mucho que se seleccionaran textos que de manera auténtica y genuina circulen por los contextos culturales de nuestros estudiantes, privilegiando mucho las tradiciones orales o, como en este caso, las canciones, igualmente dicientes de la memoria de sus comunidades. Le vamos a dejar también para hacer la transferencia al aula de clase a nuestros maestros una selección de desafíos de nuestros libros entre textos. Hemos ubicado estos que son especialmente útiles para hacer cartografía, pero claro que se pueden seleccionar otros. Acá está en el grado 1 el desafío 65, una ciudad en el espacio, en 2 el 72, érase una vez en el bosque, en 3 el 68, el palo encebado, en cuarto grado el 54, los flamencos, y en quinto 40, animales exóticos. Al final de la STS se espera una valoración de lo aprendido en la sesión. Con estas preguntas, ¿qué aprendimos en esta STS? Y si se considera que la propuesta de análisis y producción textual con ayuda de la cartografía literaria es útil para el contexto en el que se trabaja. Esperamos que la propuesta de trabajar cartografía literaria sirva a los estudiantes para acercarse a la literatura de una forma creativa y original, con alegría, con placer, como un juego, y que lo hagan a partir de sus propias experiencias culturales, de sus intereses y de lo que les significa verdaderamente a ellos, a sus comunidades y en sus contextos. Todo esto va a aportar a la configuración de su competencia literaria. Bueno, en nombre de mi compañera Amalia Franco y quien les habla, Luz Helena Rodríguez, les agradecemos muchísimo su atención y deseamos una excelente implementación de la cartografía literaria. Muchas gracias.